Hola, buenas tardes. Cordial saludo para todas y todos. Buenas Buenas tardes. tardes. No te escucho, profesora Elisa, perdón. Mauricio, Raquel, ustedes me indican cuándo iniciamos. Si no hay más nadie en sala de espera y estamos prontos, capaz que, Mauricio. Sí, correcto. Estamos terminando la admisión aquí yo creo que ya podemos dar inicio. Hola Mauricio, Miguel Ángel Maldonado por acá. Gracias, Miguel Ángel, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, entonces creo que podemos dar inicio. Buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Les recuerdo que esta es la sala número 2, sala de alimentación y salud. Estamos en el primer simposio latinoamericano de institucionalidad y ODS, organizado por la Red Latinoamericana de Comunicación, Educación e Historia, Red Comedi,
la Red Latinoamericana de ODS y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Hoy me acompaña Raquel Schettini, quien será también moderadora en este espacio. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Raquel Schettini, entonces, educadora social desde Uruguay, referente institucional de la Red Comedi. En esta tarde les da las bienvenidas a todos y a todas. Y bueno, en mi rol de moderadora, pero de escriba. Hoy me toca tomar nota de cada una de las presentaciones de los compañeros y de sus preguntas y las respuestas, porque al final de esta presentación, cerca de las 18 horas, hay que elaborar un documento que tenemos que leer después en la sala en común. Así que Mauricio va a ser el encargado de hablar con ustedes y yo me voy a remitir a tomar todos los apuntes de todo lo que ustedes consideren necesario que tengamos que ir a exponer a la sala general. ¿Sí? Un gusto y estoy aquí a las órdenes. Gracias, Raquel, por tu apoyo. Entonces, mi nombre es Mauricio Moreno, estaré acompañándolos como moderador, haciendo los enlaces con los diferentes expositores. Pertenezco a la Red Comedi y soy docente de Área Andina en Colombia. El día de hoy tenemos una sala bien interesante. El tema de pandemia nos lleva a reflexionar sobre alimentación y salud, dos elementos fundamentales, coyunturales en este momento. En la tarde de hoy nos acompaña Agustín Mengo de Argentina. Él nos presentará evolución y potencial de la industria aceitera en el mercado, en el Mercosur ampliado y en relación al contexto mundial. Igualmente nos acompaña Miguel Ángel Maldonado desde Chile con economía circular y su valorización. Les recuerdo las reglas. Vamos a tener, cada expositor tendrá 30 minutos. Una vez finalizadas las dos exposiciones, ustedes podrán realizar las preguntas que estimen convenientes. Pueden adelantar sus preguntas a través del chat y una vez finalicen las dos exposiciones, nuestros expositores entrarán a contestarlas. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentar a Agustín Mengo de Argentina, quien estará con nosotros en el tema evolución y potencial de la industria aceitera en el Mercosur ampliado y en relación al contexto mundial. Agustín es ingeniero químico, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, especialista en el desarrollo de industria aceitera con procesos diversos, experiencia en proyectos industriales y de gerenciamiento de grandes empresas, participación en startup de plantas, revampings, dirección de proyectos en plantas de etanol. Su presentación gira en torno a la agroindustria como uno de los principales pilares de los ODS, produciendo alimentos en gran escala, biocombustibles y otros con altos compromisos de sustentabilidad en toda la cadena de producción. Se trata de exponer la evolución de la industria aceitera en Argentina y en el Mercosur. Fundamentalmente se mostrará la posición de Argentina en lo que respecta a la agroindustria aceitera respecto al otro mundo, siendo Argentina como uno de los principales exportadores de proteína vegetal. La agroindustria se vincula con la mayor parte de los ODS. Agustín, bienvenido, el auditorio es tuyo. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por darme esta posibilidad de charlar con ustedes y comentar acerca de un tema tan importante como es la industria aceitera, como lo dijo Mauricio, en la Argentina principalmente y en el mundo, que es la base de la originación de grasas y proteínas. Principalmente quiero agradecer a la UTN también Córdoba, del cual soy egresado, por haberme dado esta posibilidad. Bien, como dije antes, cuando habla con Raquel, el tiempo es tirano, vamos a ir lo más rápido posible a tratar de exponer lo que tenemos acá. Acá vamos a hacer un primer análisis del mercado de granos y oleaginosos a nivel mundial, en los cuales quiero destacar, como ustedes verán, estamos mostrando lo que es lo total de granos, sea tanto forrajeros como oleaginosas, y lo que es la producción a nivel mundial. Fijándose que el maíz es el primer elemento con casi 1.000 millones de toneladas año de producción en los periodos que estamos analizando. En el último periodo en cuestión han sido 1.105 millones de toneladas, el cual se lleva casi el 79% de toda la producción de lo que hace a forrajeros. Posteriormente sigue tanto el trigo, el arroz, con las cifras que estamos viendo, y las oleaginosas, como vemos, es el punto que vamos a tratar acá, la soja principalmente, con un total de 586 millones de toneladas, un 22% del total en lo que vemos en el último periodo. Como verán, la producción total entre granos, oleaginosas y cereales es 2.665 millones de toneladas. Las oleaginosas han venido manteniendo en los últimos 3 periodos constantes y representan un 22% del total.
La soja principalmente como oleaginosa como tal, en los periodos analizados ha evolucionado de 341 millones de toneladas a 347 millones de toneladas, que es el 59%, y la siguen en mucha menor escala colza, algodón, girasol, maní, palmiste y otras. La soja sigue notable, se está estabilizando en un 60% del total aproximadamente. Esto se ha venido manteniendo estable en los periodos que estamos hablando. En lo que hace a la producción de aceites y grasas, la palma incorporamos como el primer productor, el primer elemento en producción con el 76%, y después sigue la soja. Eso en lo que hace a vegetales, considerando girasol, pepita de palma, y como estoy mostrando ahí, maní, algodón, coco y oliva. Y si incorporamos las grasas animales, que también son importantes en la dieta nuestra, pero como ustedes podrán ver, la cantidad, las cifras son mucho menores. El talo, que es de bovino, llega a casi 9 millones de toneladas año, mientras que el pescado va a 0,9. El total de grasas producidas en estos periodos es de 236 millones de toneladas año. Bien, no estoy viendo el título, perdón, me está tapando, un segundo, ahí está. Bueno, en lo que hace producción de harinas proteicas, que es el otro componente de las oleaginosas, digamos, porque sabemos que tenemos una parte lipídica y una parte sólida, y la parte sólida es la que componen las harinas proteicas. Siendo la soja, en este contexto, siempre el mayor productor, con 241 millones de toneladas año, en lo que hace harina como tal. Y en el siguiendo con las otras oleaginosas, como comenté anteriormente, colza, girasol, algodón, palmiste, pescado, y hacemos un total de 342 millones de toneladas en el último periodo analizado. La evolución, como vemos, es siempre creciente. Bien, vamos a mirar un poco lo que es la soja a nivel mundial. Más del 80% de la producción mundial de soja y el 40% de los granos forrajeros lo aportan Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y esto es muy importante destacar el contexto que estamos en el Mercosur, Argentina y Brasil, Brasil y Argentina. No dejemos de pensar en los Estados Unidos, que es una potencia, y bueno, sus producciones son siempre a nivel global una de las primeras en el mundo. Pero para lo que es la región nuestra, lo que es el Mercosur, Argentina y Brasil son los players más importantes a nivel mundial. En Estados Unidos la producción de maíz ha triplicado a la de soja, con un fuerte contexto de mercado interno y una demanda externa que lo posiciona como líder mundial. Eso no hay duda, como lo comenté anteriormente. Brasil también tiene un fuerte incremento en ambos cultivos, aunque la soja es mayoritariamente. En las 2 últimas décadas se ha venido viendo un sostenido crecimiento de los rendimientos medios tanto en los Estados Unidos y Brasil. Argentina se ha mantenido constante en sus rindes, es un tema que tenemos mucho que hacer para el futuro. Bien, las exportaciones en el complejo mundial de lo que es la soja en sí. La soja como poroto como tal, sin industrializar, el principal líder es Brasil, que ha ido creciendo desde 54 millones en el periodo 2015-2016 a 76 millones de toneladas. Lo sigue Estados Unidos y Argentina en menor cantidad, bastante menos, de 9 a 8 millones. Ha ido variando. ¿Por qué? Porque nosotros industrializamos mucho más y nuestra mirada, la Argentina está siempre exportando y no tiene tanto consumo interno. También Paraguay ha crecido mucho en los últimos tiempos y bueno, después seguimos con Canadá y otros. En lo que hace a harinas proteicas, Argentina es el líder en exportación mundial con 30 millones de toneladas aproximadamente año. Perdón. Posteriormente está Brasil y Estados Unidos con las cifras que estamos viendo ahí. Y en lo que hace aceite, también Argentina es líder a nivel mundial con 5 millones y medio de toneladas en los periodos que estamos analizando aproximadamente. Brasil mucho menos, ha ido a 1.250.000 toneladas, Estados Unidos menos, Paraguay 720.000. ¿Qué quiere decir esto? Como expliqué anteriormente, Argentina tiene una mirada netamente exportadora, dado que somos un país chico y producimos grandes cantidades. ¿Quién es el líder mundial en importación de soja? Es China.
China en los periodos 2016 compró 83 millones de toneladas, 2020 85, y para los periodos 24 y 29 se piensa que va a ir de los 110 a 126 millones de toneladas. China es la aspiradora mundial de alimentos, señores. Eso no hay duda y está demostrado en todo lo que podemos ver a diario en la información que recibimos. Bien, importaciones mundiales. En lo que hace a poroto, como dije, China es el principal, con 87 millones de toneladas, le sigue la Unión Europea, con 15, México, con 5, Argentina importa algo, parece raro mirar esto que está Argentina importando, siendo un país que produce tanta soja, pero lo hace para compensar el grado proteico de la calidad de la soja que tenemos. Argentina, por la posición que tiene, que está muy al sur del continente, tiene un grado de proteína en la soja un poco menor que lo que es Brasil y Paraguay. Por ende, se importa algo de soja para industrializarla y obtener mayor grado proteico. En lo que hace a harinas, el principal importador es la Unión Europea, con 19 millones de toneladas, y le siguen los países asiáticos, como Indonesia, Vietnam, Filipinas y Tailandia. Aceites, India es el principal comprador a nivel mundial, con 3 millones y medio de toneladas en el último periodo, y como verán, las variaciones son diversas en los periodos analizados, pero se mantienen entre los 4 y los 3 millones y medio de toneladas. China mucho menos, y bueno, como sigue Bangladesh, Argelia y Perú. No los quiero cansar con cifras, pero esta es la realidad de nuestro mundo. Bien, siguiendo con la evolución de la producción en capacidad comparada por procesamiento, podemos hablar de lo siguiente. En lo que hace a producción de soja, Argentina tiene una producción de 53 millones de toneladas, Brasil 115, Estados Unidos 128 y China 15, de los cuales Argentina exporta como poroto como tal un 23%, 12 millones de toneladas, Brasil más, 75, un 65%, China nada porque es netamente importador, y Estados Unidos casi la mitad, un 44%. Argentina tiene una capacidad instalada de molienda diaria de unas 200.000 toneladas, al igual que Estados Unidos. Argentina tiene una de las capacidades más grandes en el mundo de capacidad de molienda, siendo las plantas más grandes del mundo están en Argentina. Brasil tiene 880.000 toneladas día y China 430.000 toneladas día de molienda. La capacidad año argentina es de 66 millones, digamos que hoy tenemos una capacidad, estamos moliendo un 59% de nuestra capacidad instalada. Brasil un 72% y el resto, como ven, Estados Unidos 85%. Digamos, nosotros Argentina tenemos capacidad ociosa para moler. En lo que hace exportación de derivados, Argentina exporta el 90% de todo lo que procesa, mientras que Brasil lo hace en un 44% y Estados Unidos solamente un 28%. Como dije siempre, Argentina es netamente exportador y tanto Brasil y Estados Unidos son, por la cantidad de habitantes que tiene mucha demanda de consumo interno. Bien, acá quiero destacar mostrar esto en lo que hace al consumo de aceite per cápita. El promedio es de 28 kilos por año. El aceite es una fuente de energía infernal y esto que estamos hablando con los ODS es importantísimo, tanto en forma directa como indirecta, como así también hablando de las harinas proteicas, es la base de la alimentación para la obtención de proteína animal. Por cada 7 kilos de proteína vegetal que se consume se genera 1 kilo de proteína animal. Es muy importante. Bueno, el mayor consumidor de aceites está en Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahí podemos ver los consumos en algunos de los otros países, como está discriminado. Siguiendo con el tema, decimos lo siguiente, que China e India han sido los principales incrementos de consumo a nivel mundial. En el último quinquenio se incrementaron 9.700 millones de litros en el último quinquenio. Esto quiere decir, por la población que tienen aproximadamente, que ha sido un incremento de 10 centímetros cúbicos, lo que equivale a una cucharada por día. Es infernal la demanda que tenemos de esos países.
el agribusiness en Argentina. Bien, como podrán ver en el mapa, nuestra mayor producción de oleaginosas está dada en el NEA y en la pampa húmeda. Y desde el periodo 2005-2006, que era de 40 millones y medio de toneladas, pasamos a 56 millones y medio de toneladas en el periodo analizado 2018-2019. Como verán, en la distribución geográfica, el gran potencial de Argentina está en esas tres regiones. Bien, otra cosa que estamos viendo acá es la comparación, no solamente la soja, hablando con el maíz. ¿Qué ha sucedido? Como podrán ver, en los últimos periodos ha habido un incremento en las áreas sembradas de maíz con respecto a la de soja. Y esto se ha venido dando cuando en los periodos 2014-2015 se incrementó muchísimo la capacidad, el área sembrada de maíz, y eso se debe principalmente a que hubo cambios en las reglas de juego en la Argentina, principalmente la reducción de retenciones a los granos y a las oleaginosas. Y siendo esto que favoreció el maíz, como así también otros granos. Siguiendo con esto, fijémonos acá en un poco lo que decía yo, recién en el periodo 2015, fijémonos trigo, maíz, la capacidad productiva, pasamos de 14 millones de trigo, maíz, a 19 millones en los últimos periodos analizados. Y la soja de 63 a 55 millones. No hay duda que la influencia de las políticas económicas en el agro han llevado a una mayor producción en los periodos analizados, principalmente en los cereales, trigo, maíz, principal. Siguiendo con el tema, podemos ver la evolución de la producción de oleaginosa y la capacidad de procesamiento industrial. Argentina se caracterizó siempre de tener mayor capacidad instalada de producción de molienda con respecto a la cantidad de materia prima, o sea, soja principalmente y otras oleaginosas que se podía generar en el país. Acá en la Argentina ha habido dos periodos muy grandes en los cuales se puede observar que en el periodo 2001-2005 se mantenía más o menos, el gap era más o menos no muy grande, y en los últimos periodos pasamos a tener un 40-55% de uso. ¿Qué hubo en Argentina? En los periodos 2008-2010 las industrias invirtieron muchísimo en tecnología, ampliaron la capacidad de sus plantas. Y como vimos, la soja se ha mantenido constante o ha decrecido en la producción a nivel nacional. Esto lo podemos ver acá, como dije. Ustedes fíjense que en los primeros años entre el año 2000 y 2005 tenemos un 83% de capacidad instalada a full, mientras que en los últimos periodos el 55%. Bien, continuando con esto, ¿cómo está distribuida en la Argentina las plantas industriales? El 85% de todas las plantas de procesamiento de oleaginosas en Argentina están ubicadas en la provincia de Santa Fe, arriba. Mientras que el 6% está en Córdoba y el 6,3% en la provincia de Buenos Aires y un 2% en el resto del país. ¿Esto por qué? Como dije, Argentina tiene una visión netamente exportadora de la producción de oleaginosas y de aceites y grasas. ¿Cómo se distribuye la torta en la Argentina en el aporte de divisas? El 63% lo aporta lo que hace harinas y pellets de soja, un 0,5% lo que corresponde a lecitinas, poroto de soja como tal no llega al 10%, aceite de soja el 19%, biodiesel el 6,3% y glicerina el 0,8%. Hablando de biodiesel, siendo que en esta industria, y es esto junto con el bioetanol, es uno de los elementos tan importantes en lo que hace al equilibrio mundial y a lo que es componentes bioenergéticos. Agustín, creo que tienes un tema con el audio. Sí.
Se nos está escuchando entrecortado. Agustín, listo, perfecto. Estamos escuchando entrecortado, pero ya te escuchamos mejor. Gracias. Debemos tener problemas con la conexión a internet. ¿Puedo continuar? Sí, correcto, Agustín. Perfecto. En lo que respecta, repito, en lo que aceite de soja, las exportaciones de Argentina están muy concentradas en los principales países que estamos mostrando, siendo el principal India con el 45%. En lo que hace a las harinas, acá podemos ver que es totalmente mucho más atomizado, siendo las exportaciones uno de los principales Vietnam y así los otros países que estoy mostrando. No quiero atormentarlos con cosas, pero es importante destacar esto. Son 24 millones de toneladas de exportación anual. Bien, el crushing en la Argentina, las plantas en sí, la industria en sí de lo que es las oleaginosas. Argentina tiene unas grandes ventajas competitivas. Las plantas son lo más eficiente en la industria procesadora en la región. Eso no hay duda. Argentina está al nivel mundial top en lo que es tecnología. Tiene una alta oferta exportable por bajos niveles de consumo interno, como lo he venido mencionando anteriormente. Argentina, en las regiones que les mostré anteriormente, lo que es el NOA, el NEA y la Pampa húmeda, son zonas productivas, está muy cerca de los puertos de salida. Las plantas de Argentina son las mayores del mundo. Así lo voy a mostrar en algunas fotos posteriores a esto. Y al tener gran capacidad de producción, los costos operativos son relativamente bajos. El alto nivel tecnológico, lo dije, es a nivel mundial uno de los mejores. En este slide ustedes podrán ver algo que como lo que comenté anteriormente, en lo que se refería al posicionamiento de las mayores plantas. En 70 kilómetros a la orilla del río Paraná, entre Timbúes y Punta Alvear, se encuentra la mayoría de las plantas de procesamiento de soja de Argentina y de la mayor capacidad en el mundo. Argentina tiene una salida de soja por los puertos River, como dije, exporta 45% de poroto, 97% de harina y 96% de aceite, del total de granos hace 69%, y la distancia de los puntos de producción, como mencioné antes, a los lugares de donde saldrían los ductos está entre 300 y 500 kilómetros. Uno de los grandes déficits que tiene Argentina es el medio de transporte, que es caro. El 85% se transporta en camiones y el 15% en ferrocarril. Bien. Perdón. Perspectiva de incremento de la capacidad instalada en la República Argentina. En los periodos de producción de soja, desde del año 2000 al 2003, estábamos en 36 millones de toneladas, y la perspectiva para el periodo 26-27 es que lleguemos a casi los 77 millones de toneladas de producción. La exportación en ese régimen, el objetivo es llegar a 12 millones, e industrialización pasar de 25 millones a 65 millones de toneladas. En este periodo, lo que estoy mostrando acá es bastante ambicioso, pero hay que trabajar muy duro para lograr este objetivo. En mucho menor escala podemos hablar del girasol, que es uno de las oleaginosas también muy importante acá en la región de América del Sur, principalmente Argentina y Uruguay, es el mayor consumo de estos productos, siendo que a nivel mundial, en lo que hace a girasol, la zona de la Unión Soviética, todos los países del este son grandes productores. Bien, quiero pasar al otro slide porque estos números no los quiero cansar con datos, y quiero que hablemos un poquito, mostrarles algo de lo que es las plantas en Argentina. Argentina, como dije, son las plantas más grandes del mundo. Lo que están viendo acá es una foto de lo que es Renova. Esta es la mayor planta de molienda a nivel mundial. Muele 30.000 toneladas días y con su terminal portuaria. Otra de las plantas, Terminal 6 Industrial. Este es un JV entre Bunge y Aceitera General Dehesa, con dos líneas de 20.000 toneladas en total y dos plantas de biodiesel, que, como ustedes les comenté antes, tanto el biodiesel como el bioetanol son elementos complementarios y de mucha fortaleza
en la industria del agrobusiness. Estas son dos plantas, como dije, sobre el río Paraná, y quiero mostrar una foto de una planta mediterránea, como es la de San Jerónimo Sud, que es una planta que se originó en años atrás como molienda, una planta de subproductos animales, transformándose en soja primeramente, y hoy es totalmente una planta que funciona con girasol. Los complejos industriales y oleaginosos de Brasil, voy a ser muy breve, el tiempo es tirano, como dije, pero vamos a hablar un poquito de estos. Acá vemos la evolución de la producción de maíz y soja en Brasil. En los periodos 2009-2010 eran 54, 55, 67 millones de toneladas tanto de maíz como de soja, y fíjense que en los últimos tiempos la soja se ha incrementado muchísimo, en casi un 40% más, y el maíz un 50% aproximadamente. La evolución ha sido muy grande en Brasil, como lo dije anteriormente, de ambos productos, soja y maíz. Bien. Agustín, tengo Brasil que ser tiene antipática, te quedan ¿sí? 5 minutos. Acá yo de antipática, te quedan 5 minutos más o menos. Ya no lo sé cómo vas. Dale, perfectísimo, dale, dale. En mi reloj me marca 7, Raquel, pero bueno, vamos a tratar de... Buenísimo, entonces, 2 de chapa, dale. Entonces, sigo con esto. Bueno, la capacidad de molienda diaria de Brasil es de 190.000 toneladas día, y como verán a la izquierda, la variación de las capacidades de las plantas es muy variable, a diferencia de Argentina, que son mucho más grandes. Bueno, sigo con Uruguay. Esto es un poco, principalmente Paraguay y Uruguay, pero bueno, Paraguay es uno de los mayores países que ha crecido tanto en la producción de soja, con 10 millones de toneladas, y exporta 6 millones de toneladas. Es el sexto país en productor a nivel mundial y el cuarto en exportación. Paraguay tiene una capacidad de molienda de 12.000 toneladas día, y esto, nada más que esto, quiere decir unas 3 o 4 plantas de diversas compañías. En lo que es la evolución de Estados Unidos, la sembrada en lo que hace maíz y soja en Estados Unidos, tenemos Estados Unidos 33.000 hectáreas, y fíjense, se ha mantenido más o menos constante, pero lo que sí ha evolucionado mucho más es la producción de soja, el área sembrada en soja. Esto es la cantidad de producción de toneladas de maíz y de soja en Estados Unidos. Fíjense, de soja estamos 130 millones de toneladas, mientras que de lo que hace a maíz, casi 400 millones de toneladas. No hay duda que Estados Unidos es el mayor productor mundial de estos productos. Bien, situación en el Mercosur ampliado. ¿Qué podemos decir? Esta es la evolución de lo que es las oleaginosas, y esto quiero decir lo siguiente, como está descrito acá abajo. En lo que hace la última década, el promedio de crecimiento mundial de oleaginosas ha sido 3,4%, mientras que en lo que hace Mercosur ha sido el 5,2%. Y de esto, la soja creció 4,2% y en el Mercosur 5,5%. Como dije anteriormente, Brasil y Argentina han incrementado mucho su producción. Menor escala el resto de los oleaginosos. Estructura industrial y comercial, bueno, Argentina tiene 47 plantas, Estados Unidos 71, Paraguay 11, Brasil 99. Y la capacidad de molienda diaria es lo que les dije anteriormente. Hoy también hay que tener en cuenta a Ucrania y Rusia, que están creciendo muchísimo en la producción de sus productos, que para lo que los ODS, que es la parte alimentaria, esto es muy importante. Siguiendo con algunas fortalezas y debilidades. Como dije anteriormente, Argentina tiene lo que hace el transporte de sus productos, el 83% lo hace por camiones, una distancia promedio de 330 kilómetros y un flete de 0,10. Ferrocarril, donde debemos incrementar mucho, y en lo que es la parte fluvial, solamente un 4%. Fortalezas y oportunidades de Argentina. Oportunidades: rápido crecimiento en los mercados de consumo en los países más poblados, en economías florecientes, incremento de la demanda mundial de aceites y harinas proteicas y biocombustibles. Estamos para proveer
lo que sea en ese sentido, desde el punto de vista que tenemos tecnología, tenemos capacidad de producción. Y tenemos know-how, y está creciendo muchísimo Argentina también en la parte de biotecnología, en lo que es la parte de producción de mejores rindes en productos, tanto de soja como distintos cereales, resistentes a la sequía y etcétera. Tenemos que afianzar un problema, afianzar la legislación del 10% del blending de biodiesel. Hoy en Argentina se está discutiendo principalmente en estos días lo que es la ley de biocombustibles, es un tema duro a resolver. Amenazas, elevadas tasas de interés y dificultades para acceder al crédito, elevadas tasas de exportación, tenemos barreras arancelarias, tarifas diferenciadas para importación, crecimiento de Ucrania y Rusia y Hungría en el comercio mundial, pero bueno, eso hay que competir. Pero en lo que hace a la parte legal, tenemos un gran problema, los argentinos lo sabemos, un gobierno está en un sector, en un lado del río, y el otro gobierno está en el otro lado del río. Hay que dar libertades y dejar trabajar a las industrias. Bien, lo último, ¿qué tenemos a nivel Mercosur y las conclusiones? Tenemos una demanda sostenida, respuesta a partir de la oferta de materias primas, áreas de cultivo y la disponibilidad de tierra es un tema delicado, como hemos sabido, hemos comentado en otras charlas, he escuchado, pero eso no es una limitante. Brasil crece a muy buen ritmo, el resto está estancado y con limitaciones. Lo que hace los rendimientos, hay gran flexibilidad y crecimiento muy rápido en la adopción de técnicas de labranzas nuevas y modernas tecnologías en el campo. Tanto Brasil como Argentina tenemos, de acuerdo a los últimos avances tecnológicos, una modalidad de labranza cero, que llamamos, que lo ha hecho que llevemos a los rindes que estamos teniendo hoy en día. Infraestructura relacionada con la industrialización en terminales portuarios hay muy alta deficiencia debido a la economía de escala. Tareas a realizar relacionadas con la infraestructura, medios de transporte y equipo es un tema en común en todos los países, desde las zonas de producción hasta las terminales portuarias. En Argentina es un tema muy árido porque en la zona de los puertos, que le dije, en la zona de Rosario, Gran Rosario, hace falta infraestructura tanto en caminos, ferrocarril, se hace inviable con las rutas de acceso que tenemos a los puertos hoy en día trabajar. Piensen que en la zona que estamos hablando ingresan en época de cosecha aproximadamente 16.000, 17.000 camiones diarios. Tareas relacionadas con la política, implementar negociaciones internacionales para mejor acceso a los mercados a nivel nacional o local. Las elevadas tasas de exportación y amenazas atentan contra la producción primaria. El restablecimiento del sistema de emisión temporaria de soja proveniente de países vecinos posibilitó disminuir la capacidad ociosa de las plantas. Bien, esto es todo. Les agradezco. Raquel, creo que he estado bien con el tiempo. 20 segundos me pasé en mi reloj. Correcto, Agustín. Brillante. Perfecto, muy bien, Agustín. Bueno, agradecerte. Muchas gracias. Agustín. Cualquier pregunta a disposición. Claro que sí, Agustín, que nos presente este panorama tan amplio de la agroindustria en Argentina y su posición frente a los mercados globales. A continuación, entonces, vamos con Miguel Ángel Maldonado de Chile. Miguel Ángel nos va a presentar economía circular y su valorización. Miguel Ángel es gerente de operaciones de Magesta, gestión industrial en Chile. A través de esta disertación, él nos va a presentar una visión práctica de lo que es la economía circular como herramienta de la sustentabilidad, un cambio de paradigma real y concreto. Miguel Ángel, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la oportunidad a que Chile pueda compartir con sus países hermanos y vecinos sobre un tema que hoy día está absolutamente en la primera línea y probablemente en todos los países, por lo que hemos estado escuchando en el último tiempo. Pediría si me pudieran ayudar, habría que salirse de la presentación anterior ahí, exactamente para yo poder iniciar y poder compartir. Perfecto, gracias. Vamos, ustedes me dicen si están viendo. Aún no, Agustín. Nosotros confirmamos. Listo. Perfecto. Estamos viendo perfecto. ¿Sí? Sí, damos perfecto la presentación. Entonces vamos a levantar la presentación. Ya. Y ahí me vamos a acomodar para poder ver. Perfecto. Bueno, como adelantaron la presentación, mi nombre es Miguel Ángel Maldonado. Soy ingeniero civil químico de profesión. Pertenezco al equipo de la Red Latinoamericana de Chile, comandada por nuestra colega Eva Soto, y me ha tocado en esta oportunidad
tener que compartir con ustedes lo que se refiere a economía circular y lo que es la valorización hoy día en este ámbito. Así que bueno, súper importante a mi modo de ver iniciar esta conversación tratando de entender exactamente qué hay o qué es la economía circular. Es altamente probable que muchos de ustedes hayan visto muchas definiciones al respecto, y yo con lo que quiero presentarles aquí no pretendo decir que es la mejor ni la única, sino que es la que considero que resume y aúna distintas miradas. Quiero partir además entendiendo que esto es una mezcla y una unión de dos conceptos tremendamente importantes. El primero, economía. ¿Ya? Y la economía es una ciencia, y así todos lo conocemos, ¿ya? Que tiene por objetivo crear riqueza, utilizar de buena manera los recursos, ¿ya? Y por lo tanto estar al servicio de la comunidad. Y circular, que es el apellido, por decirlo de alguna manera, de esta estrategia, esta metodología, tiene que ver con el moverse en el alrededor, moverse de alrededor. Y por lo tanto, en la figura que ustedes ven ahí, estamos diciendo, bueno, vamos a tomar materias primas, las vamos a transformar, vamos a generar productos, y estos van a llegar al mercado, y por lo tanto vamos a tener que estar permanentemente dándole la vuelta. Lo que hoy día mucha gente dice, y lo que el Ministerio de Medio Ambiente de nuestro país está insistiendo mucho, es decir, miren, no queremos necesariamente hablar de reciclaje, ya que es una parte importante dentro de la economía circular, sino que es decir, mire, ¿cómo hacemos que aquellos bienes y servicios estén el mayor tiempo posible dando vuelta en el circuito, ya a través del cual nosotros somos parte importante en esto? Entonces, vamos de lleno a decir, bueno, economía circular, una metodología interesante, una herramienta importante, que nos va a permitir mirar de una manera diferente de cómo veníamos haciéndolo. Les voy a mostrar después una lámina de lo que veníamos haciendo anteriormente, en las décadas anteriores, entendiendo que, bueno, los recursos eran ilimitados y que no había problema y que por lo tanto teníamos todas las posibilidades de acceder a lo que nosotros quisiéramos. Bueno, lo que pretende esta metodología es disminuir el uso de recursos al mínimo posible, lo que de verdad y realmente sea necesario, ¿ya? Y tratar de emitir al medio ambiente la menor cantidad de desechos posibles, ¿ya? Porque una gran parte de esos desechos, y ahí lo vamos a ir conversando, hoy día queremos decir, son nuevos recursos que yo puedo reutilizar. Y probablemente hay una parte importante o menor, dependiendo del país, la tecnología que cada uno puede acceder. Existe la opción de que se puedan reutilizar en incineración para generar energía, o definitivamente tienen que ir a un vertedero. Pero lo más importante es entender que la mirada que tiene la economía circular pretende tomarse de la mano de lo que venimos conversando hace mucho tiempo ya, que es la sustentabilidad. Ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, un dibujo que es muy conocido, quienes estamos en este tema, ¿ya?, que son los ámbitos para de verdad lograr una sustentabilidad en serio. Hablamos del tema medioambiental, que sin duda es un tema tremendamente importante, y lo que estamos hablando aquí, ¿no es verdad?, de cómo cuidamos los recursos, cómo cuidamos la naturaleza, cómo cuidamos el entorno donde vivimos. Es cierto que hay algunos que están mirando a Marte ya, pero por ahora, ¿no es cierto?, la Tierra es el lugar donde hoy día, ¿no es cierto?, nos podemos desenvolver, y las próximas generaciones también, y por tanto debemos cuidar la casa que hoy día tenemos. Pero también es importante pensar en las personas, en el ámbito social. Ahí vamos a ir viendo también cómo se van adecuando ya los objetivos de desarrollo sustentable, en el sentido de que tenemos que involucrarnos todos. Yo hoy día ya no puedo, no estoy en condiciones, ni tenemos el tiempo de mirar los temas por separado. Por eso se juntan y decimos, bueno, hoy día lo que queremos hacer es mirar el tema social, las personas, ya hay importantes objetivos dentro de los ODS, ¿no es verdad?, que apuntan hacia las personas, pero también, obviamente, la parte económica, sí, esto es lo que mueve el engranaje. Ya es como un auto, yo no puedo decir que lo más importante del auto es el motor. Probablemente algunos mecánicos así lo dirán, pero si el auto no tiene ruedas, por el mejor motor que tenga ya de inyección ultra tecnológico, no lo vamos a poder mover si el motor no está montado, ¿no es cierto?, en la carrocería del auto y tiene neumáticos. De la misma manera, otro podrá decir, mira, los neumáticos son la parte más importante, y probablemente para los que son amantes de las carreras de automóviles, ¿no es verdad?, van a escuchar cómo hablan del tipo de neumáticos, si es blando, si es duro. Pero claro, si hay buenos neumáticos, pero no hay un buen motor, la cosa tampoco camina. Y así. Entonces es necesario efectivamente pensar en un conjunto que tiene que estar trabajando como un muy buen engranaje, de muy buena manera aceitado.
Ahora, ustedes ven ahí también, ¿no es cierto?, en esta figura que se ve a la mano derecha, en que nosotros hemos ido transitando desde la economía lineal a la economía circular. Y han ido apareciendo también en este proceso ya determinadas técnicas, ¿no, verdad? Las 3R, que después eran las 7R, de que después eran las 9R, ya, cosa que me parece tremendamente importante, que me parece tremendamente útil, porque son aquellos que van ayudando a que este sistema finalmente termine aplicándose en la medida en que nosotros lo necesitamos. Bueno, ¿y por qué pasa todo esto? Porque veníamos de una era, ya, como dice esa figura de la revista Life de los años 50 en Estados Unidos, ya, en que, bueno, debíamos vivir así libertariamente, sin ninguna restricción, ya, porque estaba todo sin ningún problema, estaba todo posible de acceder, y nos damos cuenta que ya la cosa no es tan así, ¿no es cierto? Esa lámina ahí nos muestra lo que antiguamente se usaba, que era el llegar y usar, ¿ya? Y por lo tanto, es clave ya entender que hoy día ya no podemos decir usar y desechar, que es lo que antiguamente se conocía como la economía lineal. Le da una tremenda fuerza a la frase de decir, bueno, mire, ¿sabe qué? Ya no tenga tanto trabajo en su cocina. Entonces, ¿sabe qué? Use productos desechables, de todo tipo, de cartón, de plástico, de aluminio, etc. O sea, era tomar y llevar inmediatamente a un lugar de disposición, ¿ya? Así que obviamente esto ha ido cambiando, ya como les decía, hemos pasado de esta economía lineal ya a una economía circular, no olvidándonos que entre medio nos fuimos a lo que era el reciclaje, que fue un tema tremendamente importante, y creo que una de las bases para trabajar sobre el tema de la economía circular. Si ustedes se fijan, y lo que mostraba en esa lámina de la revista Times de los años 50, el tema era muy simple. Nosotros tomábamos un producto, ¿ya? Tomábamos una materia prima, producíamos algo, usábamos ese producto, y finalmente después lo disponíamos y lo botábamos en el lugar, ¿no es cierto?, que estaba para esto. Incluso a veces, como aparece ahí medio jocosamente en ese basurero, ya caía donde cayera, ¿ya? La verdad que la preocupación no era mía. Una vez que salía de mi casa, el problema ya era de otro, ¿ya? Y esa es una mirada, creo que ya ha sido la clave en lo que nosotros hoy día tenemos que cambiar como paradigma. El problema es de otro. Otro me tiene que venir a retirar la basura, otro tiene que ver dónde resuelve el problema, otro tiene que ver dónde pone un lugar para disponer residuos, ojalá lejos de mi casa. Y por lo tanto siempre el problema era de otro. Y esa mirada, como digo, hasta los años 90, fines de los 90, todavía estaba muy, muy marcada, por lo menos en Chile, ¿ya? Y así fuimos transitando, ya en la medida en que nos fuimos dando cuenta que pareciera ser que los recursos ya no son tan ilimitados, ¿ya? Estamos pensando en que de aquí al 2050, hay algunos que ya están estimando que eso debería acercarse hacia al 2040, de ser 9.000 millones de personas en todo el mundo. Y eso significa que tenemos que darle alimento, tenemos que movilizarlos, tenemos que darles vivienda, tenemos que darle educación, y por lo tanto pareciera ser que lo que teníamos a la mano, hay alguna mirada que puede ser que ya no nos alcance para todo. Entonces empieza a aparecer el esquema y el formato de principios de los 2000, en el sentido de decir, bueno, hay algunos productos, algunos materiales que pareciera ser que pueden ser reciclables. Eso significa que puedo tomarlos, procesarlos, volverlos a incluir y volverlos a introducir en la línea de producción. Y después de eso, bueno, ahí lo boto. Por ahí iba el tema, y parecía ser una situación tecnológica bastante interesante, bastante buena, y por lo tanto yo diría que mucha gente entendió ir hacia allá. La tecnología incluso empezó a desarrollarse bajo el esquema de decir, bueno, tecnología para molienda, tecnología para poder volver a incorporar este tipo de productos. Después de todas estas cosas y después de todas estas miradas, uno dice, bueno, ¿para qué cambiar? Si en realidad era cómodo llegar a la casa, tomar, uno lo veía en las películas americanas, ¿no, verdad? Tomar un embalaje, meterlo entre el microondas, calentarlo, comerme lo que estaba ahí y simplemente botar, incluso si me quedaba algo ahí, todo junto, ya a los lugares que teníamos destinados para ello. No solo hoy día el problema, y así nos lo informan los científicos,
el problema no es solo hoy día la cantidad de desperdicios que estamos dejando, la cantidad de material que hoy día es factible de reutilizar y por lo tanto es materia prima, son recursos, sino que además se nos está complicando el ambiente, y el ambiente que respiramos, para peor. Tienen que recordar, sobre todo en el caso de la parte sur de Latinoamérica, ya hace algunos cuantos años ya, y Argentina probablemente también estaba en eso, con problemas de la capa de ozono. Y por lo tanto, empieza a aparecer este concepto de decir, ¿sabes qué? Hay problemas de emisiones, ¿ya? Y obviamente partimos con las emisiones de tipo dióxido de carbono, a las cuales después se le empiezan a sumar emisiones de metano, componentes de azufre, de nitrógeno, pero después también empiezan a ver, ¿no es cierto?, ya la complicación de las emisiones de aguas contaminadas. Entonces, chuta, cuando me pongo a mirar el tema en detalle, veo que esto es una cosa global. Y no solo es decir, ¿sabe qué? Tengo que preocuparme ahora de reciclar, ¿ya? O tengo que preocuparme de cuidar los recursos naturales. Sin lugar a duda que eso es muy importante. Y es parte de esta tecnología, es parte de esta metodología. Sino que si yo veo que en 2 décadas, ya en 3 décadas, hemos aumentado en un 50%, ¿ya?, las emisiones de dióxido de carbono, es un tema preocupante. Algunos dicen, mire, ¿sabe qué? ¿Para qué preocuparnos? Total, cuando uno mira, estamos hablando de partes por millón. Eso es efectivo. Pero el problema está, y la mirada está en la tendencia que se está generando. ¿Ya? Lo mismo en el esquema del aumento de la temperatura. Uno podrá decir, bueno, menos de 1 grado, oye, yo casi ni lo siento, no me doy ni cuenta. ¿Ya? Pero obviamente el mundo, la tierra, el medio ambiente, sí lo percibe. Y por lo tanto, para el medio ambiente, 0,85, 1, 1,5 grados son tremendamente complicados y afectan enormemente. Uno puede mirar, ¿no es cierto?, en distintos videos cómo se están derritiendo los polos. Y eso no es casualidad. Por lo tanto, lo que pretende la economía circular en distintos ámbitos, ¿ya? En la industria forestal, en la agricultura, en la industria metalmecánica, en la industria del cobre, la minería, ya es que tenemos que tratar entre todos de reducir la mayor cantidad posible de toneladas de dióxido de carbono. Bueno, ya hay un compromiso ya bastante global, hay algunas excepciones que todos las conocemos, pero hay un compromiso serio de rebajar la cantidad de emisiones, ¿ya?, de aquí al 2050. Aunque algunos dicen que ya es un poco tarde, pero mi impresión ya y mi opinión es que siempre los esfuerzos, por tarde que lleguen, siempre son importantes. Así que obviamente en ese sentido tenemos que seguir trabajando esto. Entonces ahí nace ya lo que hoy día conocemos y parte de esta red, ¿no es cierto?, el nombre de esta red, así se denomina, ¿no es cierto?, la red latinoamericana ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque ha focalizado que todos estos problemas que estamos comentando y que obviamente estamos trabajando y comprometidos en distintos ámbitos, de distintas maneras, según a cada uno nos toca, cómo abordamos una serie de problemas que se han ido definiendo, como hoy día se conoce, ¿no es cierto?, el objetivo 1, 2, etcétera, hasta el 17, dependiendo, ¿no es cierto?, del foco en el cual estamos trabajando. Recién, ¿no es cierto?, nuestro colega Agustín estaba hablando, ¿no es verdad?, del tema alimenticio. Bueno, está ahí, ¿no es cierto?, el objetivo de tratar de ponerle fin a la pobreza, ¿ya? Un poco utópico pareciera ser, ¿no es cierto?, decir hambre cero, pero tratando de reducirla al máximo, ¿ya? Y a través de una buena alimentación, obviamente, darle salud y bienestar a las personas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los temas que nosotros estamos viviendo, todos los temas que hoy día nos tocan en el día a día, de manera profesional, de manera habitual en nuestra casa, en la universidad, en distintos lugares, abordan estos objetivos y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad de trabajarlos, de tomarlos en consideración y de ponernos serios a trabajar. De aquí lo que quise mostrarles de alguna manera es una especie de separación de cómo, ¿no es verdad?, se arman en estas 3 variables, como hablábamos al principio, de cómo conseguíamos sostenibilidad, cuando yo logro juntarnos, ¿verdad?, esos 3 círculos que ustedes veían, que es la economía, el medio ambiente y lo social,
logramos sostenibilidad. Bueno, de esta manera, aquí estamos hablando del objetivo 17, ¿ya? Y pareciera ser que es factible en la medida en que los anteriores se van acomodando y van trabajando de manera conjunta. Trabajamos sobre el medio ambiente, biosfera, que en este caso lo estamos mencionando de esa manera, trabajamos sobre la sociedad, trabajamos sobre la economía, y entre todos vamos armando este trabajo para lograr el objetivo, que es conseguir tener un mundo de la mejor manera para poder seguir viviendo de la mejor manera y la manera más confortable. Por lo tanto, a esta altura tenemos que decir, bueno, ¿por qué tiene que aparecer la economía circular? ¿Será una nueva moda? Porque modas han habido miles. Muchos de los que estamos aquí probablemente recordarán y probablemente hemos participado en más de alguna. Y digo moda porque pareciera muy interesante, pareciera estar en primera línea, pero al poco rato se olvida. Y ahí viene la reflexión de decir, bueno, ¿por qué se olvida? ¿Por qué pasa a ser una moda? Y quienes creemos en la economía circular estamos trabajando en distintos ámbitos para que esta tecnología, esta metodología, ya esta herramienta, no pase de ser solo una moda, sino que el objetivo es tratar de llevar a la gente el entendimiento de que esto es un trabajo conjunto de todos. Aquí hay 3 patas ya muy importantes que lo vamos a ver más adelante, que son el Estado respecto de lo que es la legislación, el mundo industrial respecto de su compromiso y la labor que ellos están realizando de manera responsable, y tercero, la ciudadanía, todos nosotros. ¿Ya? El problema, como decía al principio, ya dejó de ser de otros, hoy día es de todos, y dentro del todos estamos cada uno de los que estamos aquí, y bueno, ya la cantidad de casi 7.000 millones que hoy día somos. Como les decía hace poco, los recursos se nos están acabando. Ya un poco jocosa tal vez este dibujo, ya en que estamos queriendo mostrar que, oiga, se nos está acabando ya aquel lugar que nos permite vivir de la mejor manera. Lo estamos sobreexplotando. ¿Ya? Y por tanto hay distintas miradas para tratar de evitar esa sobreexplotación. Legislación, prohibiciones, etc. Mi impresión, mi mirada es que hay que tomar conciencia. No solo esperar que el Estado aplique legislación, aplique castigo, ¿ya? Leyes prohibiendo esto y lo otro, sino que es que nosotros tenemos que tomar conciencia respecto de que las cosas deben ser usadas de la manera adecuada. Y no solo se nos están acabando los recursos, sino que además se nos están acabando los lugares donde disponer desechos. ¿Ya? Esto representa el mundo, ¿ya? El nivel de compromiso que estamos nosotros traspasándole al mundo en sí mismo, ya dejando desechos por doquier. Hoy día, de hecho, Chile está tratando, y así ha trabajado, lo vamos a ver un poquito más adelante, en el formato de tratar de ir de aquí al 2030 a cero basura, cero desecho, con toda una definición de legislación que pudiera ser importante, de gran aporte, pero aquí hay algo mucho más también clave en esto. Pero no se nos olvide, se nos están acabando los recursos, se nos están acabando los lugares donde disponer los desechos. Por lo tanto, ¿cuáles son, en definitiva, los principios o los ejes, como que ustedes quieran llamarlo, de esta economía circular? ¿Sobre qué nos vamos a montar? Ya la economía circular debiera ser lo que pudiera mostrarse de una manera simple, la cubierta de una mesa, ¿ya? Y esta cubierta de una mesa, para que quede bien estable, tiene que tener varias patas. Y de esas varias patas se las voy a ir mostrando aquí. Por una parte, las políticas público-privadas, legislación, ya que podríamos focalizarlo en los ODS 9, 11, 12, 13, 17. Es clave que el Estado, y no hablo de los gobiernos, porque los gobiernos en todos los países son de permanencia breve, el Estado, ¿no es verdad?, es el que mira desde arriba y el que se mantiene y el que permanece durante el tiempo. Es el Estado el responsable de crear las condiciones y las instancias para que el resto podamos empezar a trabajar sobre esto. Ahí aparece en nuestro país, y entiendo que ya en muchos de Latinoamérica, la ley REP, que es la ley
de responsabilidad extendida al productor, como algunos han querido llamarle. No me gusta mucho a mí, pero así han llamado el que contamina paga. Por otro lado, hojas de ruta, también definidas, para tratar de guiarse de la mejor manera y más o menos todos en un mismo camino. Y también lo que se ha denominado, y desde hace muchos años también, los APL, que son los acuerdos de producción limpia, que son acuerdos público-privados y que han permitido avanzar, yo diría, con mayor facilidad de que si hubiésemos tenido que, en caso de Chile, partir de cero, metiéndonos en este esquema de la economía circular. Por otro lado, como digo, muy importante y tan importante como la legislación, como los acuerdos público-privados, es el compromiso, que yo lo asocio al ODS 12. La Miguel Ángel, ciudadanía perdón. como tal. Sí. Entramos a los últimos 5 minutos para Ok. recordarte. Gracias. Muchas gracias. Ya, la ciudadanía tiene que comprometerse en esto, ya, y tiene que comprometerse en temas de educación, ya, en lo que hace la empresa, el parlamento, todos en todas las instancias que participamos. El tema normativo también es muy importante. Ya, como decía recién, políticos público-privados, ya desde el año 97 que nuestro país está trabajando en esto, ya ha desarrollado lo que ha denominado la hoja de ruta de la economía circular, ha creado un área especial dentro del Ministerio de Medio Ambiente que se llama, ¿no es cierto?, Oficina de Economía Circular, con un jefe que es Guillermo González, y obviamente respecto al compromiso, súper importante, esto nadie lo quiere ver, ya nadie quiere llegar a la playa y encontrarse con esto, y por lo tanto parte de la responsabilidad, ¿no es cierto?, es entender que esto no puede volver a repetirse. Nada de esto ha llegado ahí de manera espontánea, nosotros las personas hemos sido responsables, y bueno, tenemos que ahora enseñarle de cómo querer hacer separación para poder generar el día de mañana un buen reciclaje. ¿Por qué es tan importante? Porque bueno, hay estimaciones ya del Banco Mundial que de aquí al 2050 podemos llegar a tener 3.4 billones de toneladas de desechos, ¿ya? Cosa que es bastante complicada, ¿no? En Chile hoy día estamos en un promedio no muy interesante, digamos, y no para sentirse orgullosos, de 1,14 kilos de residuos diarios per cápita. Solo el 18% en promedio se está reciclando, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, dentro de los ejes que yo mencionaba está lo que ya hablamos del reciclaje, los reusos, súper importante, ¿no es verdad? Aquí los ODS 4, 8, 9, 11, ¿ya? En lo que es la valorización de los residuos. Los residuos son materia prima tremendamente valorable. La posibilidad de usar energías limpias, ODS 7, ya lo que se llama las energías renovables no convencionales, y lo que se conoce en el ODS 9 como el rediseño. Entonces, la mirada es, ¿peleamos contra un material u otro? No, veamos qué es lo que al medio ambiente finalmente le hace mejor. Es cierto que las bolsas plásticas andan dando vuelta por todos lados, se ven feas en las playas, pero ojo, el papel tiene 2,7 veces más de consumo de energía, 1,6 veces más gases de efecto invernadero, 17 veces más consumo de agua. Entonces, ojo, necesitamos mirar el tema global. ¿Ya? Y en el sentido de ver que esta posibilidad de hacer reuso es tremendamente amplia. Podemos hacer placas con envases de cartón postconsumo, hormigón fabricado a partir de Plumavit, lo mismo que pintura, aditivos ya para el asfalto, los clamshell para guardar la fruta. Quería mostrarles esta alcancía muy interesante, ya que está hecha con material reciclado por una empresa de inyección en Chile, ya que ha tomado estas bandejas de Coca-Cola, ya, y ha producido esto para que lo puedan regalar a los niños como alcancía, y que además tiene la posibilidad de poder abrirse, ¿no es cierto?, sacar lo que los niñitos tienen por ahí y después volver a cerrar para guardarla. Entonces, la verdad que un tremendo aporte ya de una gran empresa en Chile que está trabajando sobre el concepto de la economía circular. Bueno, energías limpias, ya hay empresas que están trabajando con energía solar, hay una compañía muy importante en Chile que se llama Copec, que es un servicentro de abastecimiento de combustible que está usando en varias de sus estaciones energía eólica, ¿ya? Y por lo tanto el concepto final con el cual quiero cerrar es decir, ojo, la economía circular es no solo la preocupación por el entorno, nuestro medio ambiente, porque se nos acaban los recursos, porque se acaban los lugares donde disponer la basura, sino que además es un gran negocio para todos, ¿ya? Del 1 al 8 en el ODS, ¿ya? De hecho, hay algunos datos que dicen que hay varios trillones de dólares que podrían estar involucrados y que podría generar esta nueva herramienta, esta economía circular. Y con esto cierro ya queriendo dejarles algunas reflexiones que creo que es importante, ¿no es cierto?, entender que debemos actuar, es tiempo ya de actuar.
el reciclar no es una moda, ya no podemos arruinar el lugar donde vivimos, ya debemos cambiar, ¿no es cierto? Le pedimos a todo el mundo que cambie, pero la verdad que creo y estoy convencido que los primeros que debemos cambiarse debemos ser nosotros, ¿ya? Y por lo tanto es nuestra propia decisión hacer esto, ¿ya? Y si nosotros no colaboremos, ¿no es cierto?, en todo este proceso, no colaboremos en seguir contaminando, en seguir, ¿ya? Así que los llamo a que cada uno de nosotros podamos hacer esa reflexión de debo cambiar yo mismo, y con eso el entorno y el mundo que me rodea. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y sobre eso empezar a trabajar. Así que bueno, muchas gracias, Mauricio, por la oportunidad de darnos para poder compartir esto desde Chile. Un saludo para todos, muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, no, agradecerte por habernos colocado en contexto con ese concepto tan importante de economía circular. Hoy hemos tenido dos exposiciones fundamentales, una sobre megaproducción de alimentos y la otra sobre economía circular y el concepto de los recursos están acabando. Yo creo que aquí ya tenemos ya un espacio interesante para muchas preguntas que se han generado. Le voy a pasar la palabra a mi compañera Raquel Schettini, quien nos ayudará a conducir las preguntas a cada uno de los expositores. Raquel, te entrego el uso de la palabra. Muy bien, gracias Mauricio. Bueno, felicitaciones a las dos presentaciones de los proyectos. La verdad que nos amplían las miradas de estas cosas que nosotros muy comúnmente en el mundo, no sé, cuando sale la gente al campo, me suena acá en Uruguay. Yo antes de las presentaciones hablaba ahí con Agustín, que acá en Uruguay también la soja es un tema muy recurrente, es algo que se habla bastante, y bueno, tenemos las trayectorias y las tradiciones de los cultivos como que devienen por esos lugares. Así que, bueno, en el chat se registraron algunas preguntas, algunas públicas, otras más privado directamente a los moderadores. Así que vamos a arrancar por una que es como muy general y para ambos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre sustentable y sostenible? Como para ir abriendo bocado, ir abriendo tema, a ver qué nos responden. Agustín, Miguel Ángel, tienen la palabra cuando quieran. Yo quisiera partir, yo debo decir que hay varias miradas al respecto. Hay algunos que plantean que es exactamente lo mismo, ¿ya? Sostenible o sustentable, y hay otra corriente que dice que hay algunas diferencias al respecto, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad cuando hablamos de sustentabilidad, perdón, de sostenibilidad, es porque de alguna manera la palabra en sí misma, así lo dice, es algo que debemos sostener en el tiempo, ¿ya? Y cuando hablamos de sustentable, es que en sí mismo esto sea viable. De alguna manera hay esas dos corrientes. Gracias, Miguel Ángel. Agustín. Sí, coincido con lo que dice Miguel, palabra más, palabra menos, es más o menos eso, al menos un concepto general. Después habría que indagar más profundamente en cada caso, pero es lo que dijo Miguel, para mi criterio está en ese orden. Buenísimo. Bien, prosigo entonces con las preguntas que hemos recogido. Y para el proyecto número 1, o sea, el que presentó Agustín, si el objetivo de desarrollo sostenible número 2 es poner fin al hambre, y es el que nos convoca, ¿no?, en esta mesa temática, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, ¿su proyecto contribuye a dicho objetivo? No hay dudas que sí. A ver, como también dijo Miguel anteriormente, el objetivo es hambre cero. Hambre cero no solamente es disponer de los alimentos, hay que ver que se lleguen los alimentos, tienen que llegar a las personas, hay un entorno en todo esto que no solamente los productores de alimentos son los que tienen que converger en eso. Argentina es un gran productor de alimentos, pero si analizamos tenemos un 42% de pobreza, entonces hay una antítesis ahí que vale, como ejemplo sobra esto. Pero bueno, hay un montón de economías sociales que se deben recurrir, hay una dicotomía en algunas cosas, que porque más producimos, si producimos más y exportamos más, parece que fuese un problema, es al contrario. Lo que sucede es que tenemos dos, como dije anteriormente, primero principal, hay que producir los alimentos.
hablo de Argentina y Mercosur principalmente, ¿tenemos capacidad para producir alimentos? Sí, no hay duda, lo hemos visto. Brasil y Argentina, uno de los principales productores, está entre los 3 más grandes del mundo. Estados Unidos, Brasil y Argentina son los mayores oferentes de este tipo de productos. Pero bueno, hay que trabajar en otras cosas que no dependen solamente de la producción y la industrialización. Hay economías sociales, educación, hay que generar trabajos, y bueno, es todo un entorno. No sé si alcanza a responder, complementar la pregunta que hicieron. Bueno, veremos si no la persona que hizo la pregunta volverá a escribir en el chat. Por ahora queda como respondida. Volvemos nuevamente al objetivo número 2. Si el objetivo número 2 es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, su proyecto contribuye, dijo, es la misma, alcanzar el desarrollo sostenible. Bien, si alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental, armonizar 3 elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Su propuesta, cómo lo cumple y si puede citar algunos ejemplos. Capaz que tiene que ver con algo que Miguel hablaba sobre el final, sobre los efluentes y la forma de cuidar el medio ambiente. Capaz que pueda venir como por ahí la respuesta. A ver, si va por ahí, lo que yo pudiera plantear es que efectivamente hoy día, y de alguna manera lo mostré en las últimas láminas, esto puede ser un negocio para todos. Y por lo tanto, si es un negocio para todos, somos todos responsables. Entonces es difícil decir que hay un proyecto específico que es el que va a resolver el problema que tenemos respecto de lo que veníamos haciendo como economía lineal a lo que es hoy día la economía circular. Por lo tanto, dependiendo del foco, es hacia dónde vamos a apuntar. Por ejemplo, en el esquema de los plásticos, que es un tema que en Chile se ha trabajado y desarrollado bastante, en el esquema de, por ejemplo, las botellas de bebida, las botellas de gaseosa, la de agua mineral, de material PET, hoy día se está trabajando en formar un sistema que permita que lo que se llamaba antiguamente los cartoneros que andaban recogiendo por las calles lo que sobraba, hoy día profesionalizarlos y armar un proyecto como tal donde las municipalidades puedan agruparlos, puedan capacitarlos, darles tecnología para que ellos puedan ir recopilando las botellas, todo esto que yo comentaba antes, y llevarlo a las distintas empresas que lo procesan. Entonces hay muchos proyectos que pueden ir desarrollándose en esto. En la medida en que cada uno se involucre, como decimos acá, hay trabajo para todos. Muchas gracias, Miguel. Agustín, ¿tú en referencia a esta pregunta, algo como para contribuir de tu proyecto? Bueno, mira, en lo que se refiere a la industria en sí, voy a hablar sobre ese tema. En particular, acá tenemos controles muy estrictos y la mayoría de las empresas que son multinacionales y las pequeñas también tienen un compromiso muy grande y hay digamos, el Estado está muy presente en las distintas provincias. Santa Fe ha adquirido, principalmente Santa Fe, Córdoba también, y Buenos Aires es la líder en esto. Hay reglamentaciones que se siguen y se trabaja muy, muy firme, con reaprovechamiento energético, disminución en los consumos de agua, invirtiendo mucho en reciclados, etc. Y bueno, y en el que es la industria agrícola, también Argentina, como dije, en su nivel de producción y su nivel tecnológico, ha adquirido una de las mejores tecnologías a nivel mundial. Siempre hay una forma de hacerlo mejor, eso sí, no hay que perder el foco en eso. Muy bien, buenísimo. Entonces vamos con una pregunta acá, a ver si la puedo leer bien. Dice, Chile tiene el DS 11/2009 para biocombustibles, es una reglamentación, pero nuestra sustitución en vehículos no puede sobrepasar del 5% en volumen. ¿Cómo opera en Argentina y cuál fue el criterio y de qué forma definieron factores de emisiones de ellos? Gracias. Bueno, ¿qué pregunta esa para el momento que está viviendo Argentina hoy con respecto a la ley de biocombustibles? Hoy Argentina tiene un 10% en lo que es biodiesel y un 12% en lo que es bioetanol. Brasil
tiene la potencialidad de totalmente sus autos flex, poder andar directamente o con combustible fósil o con alcohol. Bien, hoy en día acá en Argentina hay un problema muy serio. Primero hay un gran lobby de las empresas petroleras y también el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Hoy lamentablemente se está discutiendo una renovación de la ley de biocombustibles en la cual hay tendencia a reducir a la mitad en lo que hace a lo que es biodiesel y disminuir también en lo que es etanol. Yo creo que personalmente, esto me hago cargo de lo que digo, hay que dejar de lado las mezquindades y las ambiciones de todos los sectores. Yo creo que Argentina tiene la posibilidad de poder incrementar a su vez lo que es respecto a biocombustible, en lo que hace a la participación de la producción por ejemplo, del bioetanol. Solamente en lo que consume maíz es un 3% se lleva solamente el maíz correspondiente al bioetanol en la cantidad de granos, es nada, ínfimo con la cantidad que produce. Pero como dijo Miguel anteriormente, nos estamos olvidando del medio ambiente, que es muy, muy importante. Yo creo que los gobiernos de turnos tienen que tomar cartas en el asunto y dirimir en estas mezquindades, y bueno. Pero bueno, yo no soy político, soy industrial, así que no puedo. Buenísimo, gracias Agustín. ¿Tú tienes algo para aportar, Miguel, con respecto a esto que estaba terminando de finalizar la idea, Agustín? Tenés apagado el micrófono. Perdón, no puedo aportar mucho porque no sé exactamente cómo se está manejando en Argentina. Lo que sí puedo mencionar es que, claro, en Chile existe este decreto de hace bastante tiempo ya, que está hablando respecto del desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación, ¿ya? Para zonas rurales, ¿ya? Localidades aisladas y fronteras del país, así lo define, ¿ya? Pero también hay un montón de inconvenientes y estoy muy de acuerdo con lo que dice Agustín, que aquí hay un tema de mezquindades. Lamentablemente, digamos, así se tiene que denominar, digamos, con todas sus letras, porque hay negocios tremendamente importantes de distintos puntos de vista que no se quieren perder, ¿ya? Y el problema está ahí, es lo que yo comentaba en la presentación, que está bien, hay un área que es muy importante, que es la economía, pero también tengo que hacer muy fuerte lo que es la parte medioambiental y la parte social, y esto tiene que hacer un todo. Entonces, en la medida en que estemos dispuestos a deponer ciertas cosas para ganar otras, yo creo que ese es el camino. Bien, vamos a pasar ahora, creo que hay una pregunta para ambos. Acá. ¿Creen que es posible articular ambos proyectos con sus énfasis y las preocupaciones con los ODS? Si tuvieran que pensar en algo juntos, Argentina, Chile, y bueno, y con estas dos propuestas, ¿cuál creen que podría ser la articulación entre ambos? Mira, personalmente creo que no es que se puede, se debe, y siempre hay posibilidades en esto, porque estamos hablando de alimentación, sustentabilidad, elementos reciclables, basura cero, dijo Miguel, en Chile, un proyecto que realmente es sorprendente y me alegro que así sea. Todo se puede, no hay duda, y debe ser así. Si no hay integración, no hay nada. Nadie puede hacer todo uno solo. Yo creo que existen posibilidades, hay que dejar de lado, hay que romper muchas barreras, porque siempre por las dudas nos oponemos a cualquier cambio. Y bueno, yo estoy convencido que es así. Así han ido pasando el tiempo, han pasado los siglos y se ha ido cambiando, el mundo ha cambiado. Yo creo que este es el camino que tenemos que seguir. Repito lo de mezquindad, que lo que dijo Miguel, tenemos un compromiso con el medio ambiente que es muy ambicioso. Las grandes potencias en su momento no estuvieron de acuerdo, ahora hay un cambio en ese sentido, y yo creo que no hay duda que tiene que ser así. Bien, buenísimo. Sigamos entonces construyendo entre todos. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué papel desempeñarán los bioplásticos y otros materiales de base biológica en el abandono de los materiales no renovables?
Creo que es una muy buena pregunta, es una pregunta para un largo debate, diría. ¿Ya? Hay muchas opiniones al respecto, yo voy a hablar solo por la que yo tengo, ¿ya? Aquí no represento a nadie. Creo que los bioplásticos tienen, como cualquier otro producto, un nicho sobre el cual debieran focalizarse. Así como uno podría entrar en el debate, bueno, ¿qué futuro tiene el vidrio versus el plástico o el plástico versus el papel? Yo creo que no tiene ni un sentido esa comparación, ¿ya? Una comparación un poquito mezquina, creo, ¿ya? Porque de hecho hay muchos que plantean, que dicen, oye, pero ¿cómo es posible que vamos a disponer de terreno que hoy día hace falta para generar alimento, para poder sembrar, comillas, sembrar plástico? ¿Qué lógica tendría? ¿Ya? Obviamente dependiendo de la necesidad, dependiendo del requerimiento, dependiendo del lugar, dependiendo del país, de los recursos, etcétera, son muchas las variables que uno tiene que tomar y poner en esta juguera para decidir si los bioplásticos tienen el gran futuro para reemplazar a los plásticos de fuentes convencionales, ¿no es cierto?, como el petróleo y el gas. ¿Ya? Yo sigo creyendo que cada uno tiene su nicho y dependiendo del requerimiento y el uso es hacia donde nos tenemos que focalizar. Quisiera aportar algo a lo que dice Miguel, en el sentido de que los bioplásticos es un potencial muy grande, y lo que dijiste, Miguel, muy cierto, que, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué vamos a destinar una cosa para obtener otra? Lo que pasa es que con los elementos biológicos, hablemos de los cereales y todo eso, se tiene que avanzar mucho más y se está avanzando en la biotecnología, como dije antes, porque ¿qué? Hay que aumentar los rendimientos, hacer más resistentes a las inundaciones, a las sequías, y entonces no es que tenemos que ir a eliminar una cosa por otra, tenemos que mejorar algunos elementos para poder abastecer a todas las demandas que vamos a tener en el futuro. La tierra que tenemos para los cultivos está totalmente, no digo del 100%, pero ya está totalmente ocupada por lo que hay. No se puede seguir maltratando a la tierra en este sentido. Entonces, hay objetivos y hay empresas que están trabajando con desarrollos muy grandes, inversiones muy grandes, en aumentar en lo que es rendimiento, resistencia a las plagas, resistencia, como dije, a la sequía. Entonces, eso da vamos a obtener mayor cantidad de productos. Bien, buenísimo. Seguimos con otra que tiene que ver con el proyecto número 1. Para el proyecto número 1, el objetivo número 6, que habla de aguas limpias y saneamientos. Las fábricas presentadas, ¿cómo lo resuelven? Lo dije anteriormente, hay plantas de tratamiento y bueno, después tenemos que cumplir con las normas sanitarias que nos exige cada provincia, ¿no? Y se trabaja, como dije, no solamente en el tratamiento, sino en la disminución de consumos, por ejemplo, de agua. Cada vez se trabaja mucho más en recuperación de estos efluentes. Bien, muchas gracias. Seguimos con la otra pregunta que dice, ¿qué tan factible es implementar a mediano plazo el sistema basura cero que algunos países han suscrito? Bueno, la verdad que creo que es un sueño. ¿Ya? Ahora, yo creo que los seres humanos nunca debemos dejar de soñar. ¿Ya? Eso nos hace muy bien, ¿ya? Nos aterriza y nos pone los pies sobre la tierra. ¿Ya? Y soñar, digamos, con los pies puestos en la tierra creo que puede generar proyectos muy interesantes. Ahora, basura cero implican un montón de miradas. Por ejemplo, hay países que están planteando este esquema. ¿Por qué? Porque reciclan a altos niveles ya de desechos y aquello que finalmente les sobra lo incineran y genera energía. Bueno, hay muchos, por lo menos en nuestro país, que están en absoluta contra de generar energía por incineración. Yo soy partidario y creo que se puede, porque hoy día hay nivel de tecnología que permitiría hacerlo esto de manera bastante limpia. No 100%, pero bastante limpia para lo que se hacía muchos años atrás en que uno llegaba y tiraba esta cosa. Por lo tanto, creo que el proyecto es muy ambicioso, sí, muy ambicioso. El gobierno lo está levantando en todas las oportunidades que tiene y por lo tanto, en la medida en que hay un compromiso cierto del 100% de los involucrados, como yo comentaba al principio,
Ya es probable que nos podamos acercar a algo como eso, creo que no antes del 2030. Bien. No sé si por ahí, Mauricio, tú tienes alguna pregunta más o alguno de los participantes quiere abrir el micrófono para poder hacer alguna pregunta más a Agustín o a Miguel Ángel. Quedan habilitados Sí, para poder invitamos. ir haciendo una ronda más de preguntas. Esas eran las que estaban en el chat. Así que bueno, las fuimos como organizando para que todos pudieran tener su momento de participación. No, Raquel, en este momento no registro más preguntas en el No. chat. Si alguien quiere pronto tomar el ¿Puedo micrófono. preguntar? Claro, Eva, Sí, hola, buenas escuchamos. tardes. Saludos desde la red ODS Chile. Felicitaciones a Miguel Ángel y Agustín, muy claro todo. Tengo una pregunta para Agustín, porque yo trabajo en bioenergía. Entonces, todo lo que usted hablaba me emocionó hasta el espíritu, y por eso le hice la pregunta de si en nuestro país tenemos una sustitución minúscula y que también se asocia al tema de las mezquindades, por ocupar un término elegante. Entonces, en este interín en el que ustedes intentan modificar la ley, ¿cuál es la capacidad de sustitución? ¿Los vehículos lo usan o solo es a nivel de empresa? Te voy a comentar, muy buena tu pregunta. Primero y principal, esta es una ley, hoy actualmente tenemos una ley que está rigiendo, que está llegando a su fin, que se ha continuado y ahora, bueno, hay mucha presión política y, como dije, mucho lobby para que se cambie a lo que estoy comentando, a lo que les comenté recién. Pero a su vez, hay provincias que casualmente están teniendo tendencia, por ejemplo, Santa Fe y Córdoba, a hacer tendencia a que todos los elementos de servicio público se utilicen biodiesel en vez de gasoil, por ejemplo. Eso es algo que está muy fuerte hoy también. Lo que pasa es que hoy está regido, los consumos están regidos por la Secretaría de Energía en Argentina, que manejan esta disposición. Entonces, las empresas productoras de biocombustibles tienen que venderle solamente a las empresas petroleras la cantidad de combustibles que corresponda para que las petroleras mezclen en las proporciones que hemos comentado. Se barajaron muchos proyectos, pero bueno, la situación hoy es muy crítica, hay una situación muy tensa en ese punto de vista entre los productores de biocombustibles y el gobierno y esto. Hay momentos, además, los precios los dispone la Secretaría de Energía, entonces manejan a través de una ecuación que se hace que las cosas no funcionen como correspondería. Hoy, por ejemplo, las plantas de biodiesel, la Argentina tiene muchas plantas paradas, las grandes, la legislación se hablaba que en las plantas de 50.000 toneladas año están destinadas para el mercado interno, mientras que las grandes plantas de más de esa capacidad es para exportar. Bueno, es todo un tema muy, muy, muy duro. Repito, yo creo que hay espacio para todos acá, y al contrario, no hay que dejar de perder el punto de vista, no hay que perder el foco a los biocombustibles. Para el caso de Argentina, desde un punto de vista, mi punto de vista, nosotros, tenemos tantos vaivenes acá que sustituimos importaciones con los biocombustibles, no afectamos para nada la producción de alimentos para consumo humano con el consumo que destinamos para los biocombustibles. Al contrario, le damos mayor valor agregado, y la gran posibilidad que tiene esto es generar pequeñas plantas en el interior del país para generar mano de obra y desconcentrar de los grandes centros urbanos. No sé si esto aclara algo tu pregunta. Sí, muchas gracias. Me da el panorama de Allende los Andes, así que muchas gracias. Gracias, Bien, Eva, ya por... que abriste ahí que hablabas del trabajo y las remuneraciones, hay un objetivo que es el objetivo número 8, que habla del trabajo decente y el crecimiento económico. ¿Cómo lo hacen ustedes como para ir sosteniendo o qué tipo de relación tienen en el desarrollo de su empresa y la gente que trabaja en dicho lugar? ¿Me puedes repetir? Perdóname, Raquel, a ver de nuevo. El desarrollo... Va de vuelta. El objetivo número 8 habla del trabajo decente y el crecimiento económico.
si pensamos en la lógica de que las fábricas que usted Perfecto. presentaba son de las mayores exportadoras y tienen este crecimiento y todos estos cuidados, bueno, pensando en sus trabajadores, en las comunidades, porque es uno de los objetivos que están nombrados y de los cuales deberíamos dar respuesta y, bueno, a ver qué posibilidades hay de que usted nos Bueno, cuente algo. bueno, acá en Argentina la industria aceitera como tal es una de las más fuertes y te puedo decir que desde el punto de vista económico, creo que después de las petroleras son las que mejores remuneraciones tienen, ¿no? Es un lujo poder trabajar en este tipo de industrias. Además, el desarrollo es muy amplio. Eh, eh, Está continuamente innovando y bueno, y abarca todo, desde la parte administrativa, logística, tecnología, te puedo enumerar. Además, no solamente lo que concentra la industria en sí, sino todos los derivados. Vos imagínense, como dije, el 80% se mueve acá por camiones. ¿Te imaginas lo que significa todo eso de economías en segundo plano? Es solamente una parte. Acá, mira, yo creo personalmente, en todo ámbito, Santiago, acá tenemos que desarrollar, primero que todo hay que educar, porque para que el día de mañana necesitemos profesionales dignos, con buena educación, base cada vez más operativos, eso es muy, muy importante. Y después toda la innovación que viene alrededor de esto. Cuando hay una industria se mueven muchísimas otras cosas más. Y si vos te vas una industria pequeña, como hablamos de los biocombustibles, que son pequeñas plantas, no es que tenés que ser una mega industria, tenés que llevarla al lugar, los llevamos a los lugares y si haya buenas gestiones de gobierno facilitando, dando incentivos a la producción, eso ayuda muchísimo. Profesionales, en una pequeña ciudad, los profesionales no se van, si hay industrias que le demos que puedan alimentarlo, no va a ir a buscar profesional a otro lado, teniendo gente que puede localmente ubicarlo. Gracias, Agustín. Bueno, invitamos Perfecto. nuevamente a los participantes. Si hay alguna Raquel, pregunta sí más. quisiera entrar con una pregunta para Agustín y para Miguel, porque realmente me deja muy motivado este tema. Tener dos personas del sector real contándonos experiencias que son palpables. Aquí en la sala hay muchos educadores, muchos somos educadores. Pensamos que esta discusión debe llevarse a las aulas. Esto que estamos aquí conversando hay que llevarlo al aula y a veces no es fácil llevarlo. Quisiera preguntarles a Agustín y a Miguel Ángel, ¿qué nos recomendarían a los docentes? ¿Cómo llevar estas discusiones al aula para hacerlas palpables, para que el estudiante se involucre, se preocupe por, estamos definiendo los destinos del planeta, estamos definiendo el destino de esta nueva generación? ¿Qué nos recomendarían Miguel Ángel y Agustín? Muy buena pregunta, ya creo que das en el clavo en todo esto. Mi convicción absoluta es como primera pilar la educación. Lo mencioné yo en la presentación. De hecho, yo participo, soy miembro del Consejo Consultivo de la Región Metropolitana en Chile de Medio Ambiente. Y si hay un tema que permanentemente estamos levantando es el tema de la educación. Ya, más allá de que yo soy ingeniero, creo que la educación es un tema fundamental. De hecho, ha habido mucha discusión si este tiene que ser un tema de imponer desde la prebásica hasta el área universitaria ramos específicos de, por ejemplo, gestión ambiental, que alguna vez me tocó a mí hacer clases por muchos años, o tiene que haber un trabajo tal que el Ministerio de Educación, en nuestro caso, haga esto transversal y por lo tanto todo lo que se realice esté en torno a este tema. Que se entienda, ¿no es cierto?, que cuando yo hago matemáticas, cuando hago lenguaje, cuando hago de historia, biología, todo esto está ligado al cuidado de mi entorno. ¿Ya? Hay muy buenas experiencias voluntarias todavía en distintas escuelas, ¿ya? En distintas universidades, en distintos colegios, ¿ya? Pero todavía el Ministerio de Educación de Chile no ha tomado esta bandera como un tema realmente preponderante. Estamos haciendo mucha presión bajo muchos lugares, han habido avances, eso es verdad, pero no como se quisiera, y por lo tanto creemos que si la educación se considera como un pilar básico, con hechos concretos, como tú bien mencionabas, o sea, escuchemos aquellas cosas que son concretas, no solo la parte teoría, sino que también la parte práctica, lo que significa estar ahí, lo que significa la
complicaciones, lo que significa, ¿no es cierto?, estar cumpliendo la normativa, etcétera, ya va a ayudar a que la gente entienda lo que es real y lo que nos involucra a todos. Sobre todo, vuelvo a reiterar, y con esto termino, en el sentido de decir, mira, tú eres tan responsable como el que está al otro lado, ya tú en tu ámbito, él en el del. Bien, comparto con... ¿Me escuchan? Bien, comparto con lo que dice Miguel. No solamente, acá sí no hay una directiva desde el ente top gubernamental hacia abajo, es imposible que las cosas sigan. Y tenemos que, todo tiene que ser por convicción y no por imposición. Entonces yo creo que la educación es la base de todo esto, como dijo Miguel. Hay que, desde pequeño, hay que convencernos. Lo dije, hice un comentario hoy a la mañana. Los niños son los principales que nos enseñan a los adultos y así sucesivamente. Las universidades, yo creo que tienen todos ramas dedicadas a la agroindustria y hoy el estudio de impacto ambiental, todo eso yo creo que hoy existe, hay que poner más énfasis, pero bueno, lo que pasa es que estamos hablando solamente de un grupo. No nos olvidemos que hay la educación es no solamente la parte universitaria y los colegios en sí, en la clase a diario. Yo creo que hay que hacer buenas propaganda, la televisión, los entes tienen que educarnos en todo sentido y principalmente tienen que bajar una bajada de línea desde lo máximo de nuestros gobernantes y así sucesivamente. Correcto, gracias Miguel y Agustín por esa excelente recomendación. Bueno, Raquel, no sé si con eso ya podemos dar... Sí, estaba revisando el chat, que no hay más Sí, preguntas. Si el público presente no tiene más intervenciones, estamos en 5:30 pasadita y a las 18 nos están esperando en la mesa final, o sea, el cierre del evento. Quizás compartirles a los participantes y a los expositores que nosotros de estas participaciones y las preguntas, eso tenemos que elaborar un documento que tiene más o menos una extensión entre 300 y 400 palabras, algo muy corto, pero bueno, dentro de los cometidos que tenemos es como poder pensar en esto, en orientaciones, en recomendaciones. Ahora ya Mauricio algo nombraba, bueno, recomendación para los educadores, cómo llevarlo al aula, recomendación para las comunidades, recomendaciones, cómo seguir mejorando y cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, que es todo un desafío, pero que bueno, que nos involucra a todos y como decía Agustín, tiene que ver con la convicción, ¿no? Con el aprender entre pares, desde pequeños, como esto, como una forma de vivir, de ser y estar en este mundo. Entonces, bueno, los invitamos a si alguno tiene alguna reflexión o algo que quieran que nosotros podamos escribir y que se vea reflejado en el documento. Están abiertos los micrófonos para el que desee y vamos ya haciendo la última vueltita. René acá pone, gracias por reconocer la educación como base para el cambio. Bien, eso sería como uno de los aportes. Había otros objetivos que tenían en relación, en referencia a la perspectiva de género, por ejemplo, que no los llegamos a traer ni a preguntar. Yo ahora, una de las últimas preguntas era para Agustín, esto bueno, del trabajo y el crecimiento económico, que ya está respondido. Esto de la vida submarina o la vida de los ecosistemas terrestres, cómo poder pensar en esa convivencia, ¿no? Algo que tenga que ver con la paz, las justicias, con las instituciones más sólidas, con algo de lo que hace parte de nuestras vidas. Si no hay nada más, capaz que vamos dando un tiempo de descanso. Yo solo, discúlpame Raquel, yo solo quería reiterar ya una de las frases que puse al final de mi presentación, como una reflexión y momento a actuar, que indica que si queremos ver cambios, tenemos que cambiar nosotros mismos primero. Bien, creo que con eso acordamos casi todos, ¿no? Por algo estamos hoy acá, un jueves a esta hora de la tarde, hemos pasado todo el día reunidos, escuchando, preocupándonos, intentando esto de articular una cosa con la otra, viendo los objetivos y cómo esto, bajarlo al terreno, ¿no?
cómo llevarlo a la vida cotidiana, cómo llevarlo a las aulas, cómo ir pensando y procesando un cambio en cada una de las comunidades, desde las grandes industrias, de satisfacer necesidades, como decía Agustín, de Miguel Ángel, de bueno, cómo ir pensando esas transformaciones, de todos los desperdicios y todas las cuestiones que hacen a lo humano y que muchas veces no nos damos cuenta, creo que tiene que ver con eso. Hicimos como esto de una sinergia importante, el cambio de paradigma que nos traían sobre la economía, es una visión innovadora que hace al pensamiento de poder ir pensando estas posibilidades de un mundo posible, que bueno, las agendas y las recomendaciones van al 2030, pero bueno, vamos, como decían hoy a la mañana, vamos como a la mitad de camino y tenemos que seguir pensando y proyectando como comunidad, como personas que vivimos en este mundo. Así que, Correcto. uno más. Ok. Y yo creo, Raquel, que aquí tenemos que también que de pronto incluir en el informe esa necesidad de diseñar currículos en compañía. O sea, tenemos que sentarnos todos a diseñar el currículo. No podemos seguir los técnicos de la educación diseñando currículos desconociendo el sector real. Creo que las reflexiones de Miguel Ángel y de Agustín nos llevan a pensar eso. O sea, currículos diseñados, pensados desde las necesidades reales del sector. Porque si no tenemos una educación descontextualizada, que es lo que está en este momento afectándonos. Con currículos preformados, construidos desde las oficinas, sin tocar los elementos reales. Yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta en este cierre. Bueno, Raquel, creo que si no hay más, podemos pasar al cierre, agradecerle a Agustín, a Miguel Ángel, esta oportunidad que nos brindan de conocer nuevamente, como lo dije al inicio, el sector real, tener contacto, una visión macro de la economía desde dos aspectos, la alimentación y la economía circular. No sé si Raquel quieres agregar algo más. De mi parte, agradecer también a los asistentes y las preguntas que dinamizaron este proceso. Hicieron una sala muy agradable y creo que nos tocó a todos, nos deja tocados el mensaje. Te dejo la palabra a Raquel. Bien, creo que sí, que los silencios tienen que ver a eso, que la información va decantando, así como las aguas, hoy pensábamos, bueno, el tratamiento de las aguas no tiene que ver con una decantación del conocimiento, cómo nos vamos acomodando y cómo nos vamos a ir posicionando, y bueno, que el salir de hoy de una jornada tan extensa e intensa nos genere algunos movimientos internos para mañana replantearnos el seguir y el recomenzar un día nuevo. Así que agradecida por la tarde, por las preguntas, por los cuestionamientos, por estas nuevas ideas que nos vamos llevando y bueno, capaz que nos vamos despidiendo para dar un descansito para cada uno y a las 18 reencontrarnos en la sala general. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para Muchas todos. gracias por permitirnos este tiempo. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Un abrazo cariñoso para cada uno. Chao, chao. Chao, chao.